Nos encontramos jóvenes en el capítulo número 12 de la serie de Nehemías, Reconstruyendo los muros. Este capítulo se encuentra titulado como El liderazgo es servicio. Nehemías utilizó su posición para servir, primeramente. Desde el inicio de la obra, Nehemías utilizó sus recursos, capacidades y conocimientos para el servicio hacia Dios y hacia sus hermanos judíos. Oró por el pueblo, viajó para ir a apoyarlo y dio de lo suyo para que todos tuvieran lo necesario para llevar a cabo la obra de reconstrucción. Recordemos que Nehemías se encontraba con el rey Artajerjes, el rey de Persia, y que básicamente no tenía ninguna necesidad o ningún compromiso para ir hacia Jerusalén para apoyar a sus hermanos judíos, y sin embargo lo hizo de esta manera porque podía comprender la necesidad del pueblo de Dios. Como segundo punto, podemos ver que el corazón de Nehemías estaba con el pueblo. Nehemías tuvo un sincero amor hacia el pueblo de Dios. Por lo tanto, no podía quedarse viendo cómo se encontraban en una miseria absoluta y cómo se encontraba también Jerusalén bajo condiciones terribles, sino que antes bien trabajó con amor y pasión para la reconstrucción de Jerusalén. Es decir, el corazón de Nehemías era un corazón semejante al de Dios cuando hablamos acerca de la reconstrucción de las condiciones espirituales y también de la redención del pueblo de Dios. Nuestro tercer punto es que Nehemías le mostró a los judíos la necesidad de servir a otros. Recordemos que Nehemías, cuando llegó a Jerusalén, no empezó a ser servido por los demás, sino que él empezó a servir para poner el ejemplo y que de esta manera los demás pudieran comprender la necesidad de servirse unos a otros. Esto no solamente para aquellos que podrían considerarse como los siervos, es decir, los de menor rango o los que tuvieran menos capacidades económicas o sociales, sino que esto era aplicable para absolutamente todo el pueblo, como los nobles y los oficiales, así como lo vimos en el capítulo anterior, así como para él mismo, para el gobernador, que fue posteriormente, y para cada uno de los siervos, es decir, para cada uno de los judíos que también eran siervos de Dios. Nehemías no solo sirvió, sino que también se empeñó en enseñar al pueblo la importancia de servirse unos a otros, de manera que estableció el trabajo de reconstrucción y también el trabajo militar para todo el pueblo. Es decir, que el pueblo se encontraba en cuadrillas a través de las familias, pero cada uno se encontraba en la obra de manera militar y también de manera laboral en la reconstrucción de los muros. Finalmente veamos el punto práctico. Debemos servir unos a otros. Servir a otros, en esto consiste el liderazgo. Nehemías y Jesús tenían esto muy presente, por lo tanto siempre fueron los primeros en levantarse para servir al prójimo. Esto lo vemos de manera muy palpable en la vida de Nehemías a través de cada uno de los capítulos de este libro justamente, donde podemos notar cómo Nehemías tenía siempre este objetivo de servir a cada uno de los judíos, empezando sirviendo primeramente a Dios. Pero también lo podemos ver en Lucas capítulo 22, versos 25 al 27 con su debido contexto, donde podemos notar cómo ninguno de los discípulos del Señor había tomado el lugar de un siervo, sino que fue el mismo Señor Jesucristo quien se levantó y lavó los pies de los discípulos. De esta manera podemos observar cómo el servicio es lo que caracteriza a aquellos que son llamados líderes. De hecho, esta no es una enseñanza nueva si tomamos en cuenta las palabras del Señor Jesús. Aquel que quiera ser el primero debe ser el que sirva primeramente a todos. Podemos ver de esa manera entonces que el servicio corresponde justamente a los líderes, que el liderazgo es servicio y que no se trata de que podamos, a través del puesto que hemos recibido o de aquellas capacidades o beneficios, privilegios que tal vez podemos tener, los utilicemos para nosotros mismos, sino para apoyar a otros, ya que el liderazgo es servicio.